8 de la mañana. Soy Roberto Miranda, aquí acompañándonos esta hora. Es la ley por Capital. Claro, cómo no, por Capital. Y estamos ya en el 212-5353 porque te hemos planteado ya una pregunta acerca de este tema de la corrupción. Imagínense, esta semana cae un presidente y el día viernes juramenta uno más. Y las cosas están movidas. Lo bueno es que en la economía, la bolsa de valores, el valor del dólar, la cotización, no ha sufrido mayores estragos. No obstante, tenemos que analizar desde el punto de vista legal, sociológico, acerca de nuestra idiosincrasia. ¿Qué pasa? Hace ya 17 años que se publicó el Vladi Video y esta vez se publica nuevamente un Mamani Video. Y estamos en lo mismo, corrupción total, como dice esta canción de los no sé quién y los no sé cuántos, que voy a pedir a Chipi que lo eleve un ratito para que nos podamos recordar qué pasaba en los 90. ¡Que resistía! ¡Fueron a llamar a Vival! ¡Un terrorista! ¡Dos terroristas! Esa es la época justamente en la cual el terrorismo arrasaba prácticamente con las torres, ¿no es cierto? Con las instituciones públicas, con las comisarías, con los coches bombas, esquina a esquina, pero también había un grado de corrupción tremendo que hasta la fecha ha continuado como un cáncer. ¿Cómo extirpar el cáncer de la corrupción? Realmente es un tumor maligno, señores. Estamos haciendo metástasis prácticamente con la corrupción en nuestra sociedad. Y por eso tenemos acá a dos invitados. Tenemos al doctor Jorge Pérez López, quien es abogado especialista en Derecho Penal y Corrupción de Funcionarios de la Universidad Autónoma del Perú, a quien le damos una cordial bienvenida. ¿Cómo está, doctor Jorge Pérez? Muchísimas gracias por la invitación, Roberto. Es un placer estar acá con... Usted es homónimo del Carreta, Jorge Pérez. Carreta, que en paz descanse, ¿no? Que en paz descanse y que también nos ha dejado canciones con respecto a la política y a la corrupción. Clody Guillén es sociólogo, aquí también presente con nosotros. ¿Cómo estás, Clody? Buenos días. Bien, buenos días, gracias por la invitación. Bien, creo que el país se ha visto consternado esta semana con solicitud de vacancia, con una renuncia que el día miércoles se dio a conocer y acabamos de escucharla y verla a través de Capital Radio y Capital Televisión, porque ya los cimientos de nuestro Estado de Derecho, de nuestra democracia, se habían visto pues realmente comprometidos con estas denuncias. Doctor Jorge Pérez López, con respecto a la corrupción, ¿qué es lo que se ha avanzado en la legislación nacional desde el año 2001, del Vladi Video hasta el Mamani Video, que algunos le llaman que el Kenji Video? Claro, bueno, doctor, respecto a ese tema, han habido una serie de modificaciones en el Código Penal, ¿no? Ajá. Y esto, lamentablemente, no ha generado una disminución de este problema. O sea, no ha disuadido a nadie. Para nadie, ¿no? Siguen haciendo sus sí, definitivamente negociados. El problema principal es que la sociedad considera que la pena disuade y no hay una investigación seria respecto a esto, ¿no? Creo yo que más bien la criminología moderna tiene la idea de que la pena no disuade y no genera, por más que sea elevada la pena, no va a generar en la persona que la cometa de repente, evitar de repente que esta persona pueda cometerla, claro, o que en la sociedad en general evite cometer ese tipo de delitos. Se ha visto en otras situaciones, por ejemplo, más comunes, como por ejemplo el caso del feminicidio. Hace unos años atrás no era delito, se convierte en delito. Yo me acuerdo cuando lo aprueban esta ley convirtiendo el tipo penal autónomo, delito, ¿no? Del feminicidio. Autónomo de feminicidio. La congresista que lo aprobó o que lo impulsó decía, bueno, que las mujeres estaban protegidas ya de que los hombres las como agredieran. que fuera la panacea, el remedio. El problema es que pensamos que la ley soluciona todo el problema. Eso es el tema, ese es el tema. Por eso que hemos invitado acá a un sociólogo, porque creemos que esta solución es transversal, pasa por todos los sectores, la educación, la cultura, la idiosincrasia. Claro. Estamos con Clody Guillén, él es sociólogo. Desde el punto de vista de la sociología, llevamos los peruanos en nuestro ADN la corrupción. ¿Nació el Perú ya con la corrupción desde antes de los incas o desde el periodo hispánico? Bueno, suena interesante la pregunta del tema del ADN, pero a mí me gustaría, justo retomando lo que planteó el doctor, señalar algo. Ajá. En principio nosotros estamos acostumbrados a, cuando hablamos de corrupción, asociarla al tema del poder político, pero sin embargo
la corrupción no solamente es lo que pasa con el presidente, los congresistas y los ministros. La corrupción es lo que pasa al interior de las instituciones y las entidades del Estado. De aquello que no se ve, ¿no es cierto? Lo que Aquello no que no sale se en los ve. medios de comunicación. Entonces, tenemos que hacer una distinción, que la corrupción como fenómeno es múltiple y variable. Tienes corrupción en el poder político, es verdad, en las más altas esferas del poder, pero tienes una corrupción que está enquistada en las instituciones y están ahí años tras años, incluso antes del Bloody Video. Ajá, es un virus ahí permanente. Entonces ahí cabe lo que tú señalas, ¿no? El ADN del funcionario público, por así decirlo. Ajá. ¿Cómo Ya. ingresa el funcionario público a trabajar? Hasta muchas veces el ingreso del funcionario público no es sino a través de un favor. El tarjetazo. Llámese el tarjetazo, sí, efectivamente, o de repente... El concursazo. De repente arreglar un concurso, ¿Cuánto el concurso? para que gane el que no reúne el perfil. Y eso es lo que se ve en este momento. Lamentablemente la gestión que ha terminado, esta gestión del presidente Kuczynski, está llena de este tipo de hechos. En situaciones que antes de repente no eran visibles, porque nos hemos preocupado de ver lo que pasa pues, en el Congreso, en el Ejecutivo, pero sin embargo están ahí. La corrupción pues en el Perú no es un tema nuevo, no es un tema nuevo, al punto que las personas estamos afirmando que es un tema cultural. Un tema cultural. Tal vez podría ser desde ese pago que se solicitó a Atahualpa para darle la libertad y al final no le dieron la libertad. Esa coima. Podría ser, algunos estudiosos de la corrupción en el Perú sí han retrocedido hasta la época de la colonia y dicen que en el momento mismo de la llegada de los españoles al Perú apareció la corrupción. Interesante diálogo. Esta mañana estamos acompañándote a ti en tu desayuno dominical. Aquí Capital tiene a dos invitados, al doctor Jorge Pérez López, quien nos ha hablado acerca de la legislación de estos últimos 18 años que no ha disuadido a ningún funcionario público, a pesar que la misma Constitución establece la duplicidad, o es que duplica el periodo de prescripción de los delitos contra los deberes de función. Y Clody Guillén, el sociólogo que nos acompaña, nos dice que se encuentra enquistada la corrupción en nuestras instituciones, Bien, vamos a regresar también con tu opinión, porque la pregunta es, ¿solo leyes o solo la prisión podrá frenar la corrupción en el país? ¿O hay otras medidas que debemos tomar con nuestras nuevas generaciones? Desde las aulas, desde el hogar, desde la casa de donde tú nos estás escuchando ahora. Regresamos en un instante y te invitamos a llamarnos al 212-5353 porque tú también puedes participar. Tu opinión importa aquí en Capital. Fueron a llamar a la García. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRT. Por la plata, por la patria. Por Dios, por la patria. Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria. Es por Dios, por la patria. Qué tremendo, qué tremendo. 9:18, estamos aquí en Capital. Nos provoca una sonrisa, pero esto es dramático, esto es patético. El país está sangrando. Como decía González Prada, ahí donde ponemos el dedo, brota la pus, señores, la pus de la corrupción. Y total corrupción hay en todos lados, nos decían los no sé quién y los no sé cuántos, hace más de 26 años. Y sigue vigente realmente esa frase. Estamos con Jorge Pérez López, él es abogado especialista en Derecho Penal, especialista en este tipo de tipología de corrupción en nuestro Código Penal, y Clody Guillén, él es sociólogo. Nos estamos refiriendo acerca de si solo es suficiente que la prisión, las penas, el allanamiento, por ejemplo, que el día de ayer se ejecutó en la casa de PPK, ¿es suficiente o hay otras medidas que se deben tomar para poder frenar la corrupción? Por favor, sociólogo Clody Guillén, quisiéramos un poco que pueda redondear su postura cuando nos explicaba que la corrupción se encuentra enquistada en las instituciones. ¿Por qué no hablar de personas? ¿Y por qué hablar en instituciones? Porque muchas veces, no, es la institución, es el Poder Judicial, y no hablamos de los jueces. No, es el Poder Ejecutivo, y no hablamos de los viceministros, de los directores, no hablamos de las jefaturas.
No, es el Poder Legislativo y no hablamos de los congresistas. Claro, por favor, lo que Chloe. ocurre es lo siguiente, que nosotros tenemos necesariamente que partir de una visión ya sea subjetiva u objetiva. En esto tenemos que hablar de algo que es estructural, Ajá. que es parte de las instituciones, y tendremos que hablar de las percepciones, que es lo que vemos diariamente en las personas. Si hacemos este tipo de distinción, me corregirá el doctor, podemos individualizar a las personas que cometen actos de corrupción o incurren en la corrupción y en la corruptela, pero ellos ingresan a una entidad de la administración pública y encuentran un modus de operar de todos los funcionarios. Ajá. De repente tú eres pues una buena persona y tienes buenas costumbres, pero ingresas a un sistema que te obliga a ser parte de procesos de selección o contratación para los cuales tú ni siquiera has sido formado y te ves obligado a firmar documentos sin saber qué estás firmando para cumplir plazos que la propia ley del procedimiento para adquirir bienes a nombre del Estado te obliga. Y ingresas a este mecanismo de corrupción. Porque a una vorágine, ¿no es cierto? Es una bola de nieve que va creciendo. Efectivamente, a las finales tú firmas algo y ya te ves obligado a volver a firmar. Y ya apareces en múltiples comisiones de adquisiciones. Chloe, tienes razón, porque dice aquí en una nota que tenemos sobre la mesa que el 27% de ciudadanos percibe a la corrupción como principal problema del Perú, según una encuesta que se ha efectuado en nuestro país. Justamente, ¿no? Y es esa percepción que se tiene. Claro, es que un tema claro es la percepción. Hay investigadores que procuran distraer el tema de la corrupción hacia la percepción de las personas y distraen la investigación de la corrupción misma. Ajá. Y esto es lo que hace que las personas que cometen actos de corrupción finalmente terminen siendo invisibles. Invisibles. Y finalmente eso hace que la ley penal no opere sobre ellos, porque se les echa la culpa al sistema, a la estructura, a las costumbres. Chloe, no estamos recibiendo muchísimas llamadas y estamos con Isabel del Cercado. Hay damas que quieren participar. Hace un instante estuvo Delia. Le pedimos a Delia que insista nuevamente porque se nos fue la señal con Delia. Pero Isabel nos está llamando desde el Cercado de Lima. ¿Cómo estás, doctor, Isabel? Felicitaciones por su programa y a los Gracias. invitados también. Doctor, y la canción, cada vez que usted está, debe poner esta canción todo completa. Me encanta. Y falta otra canción de actual, ¿eh? Ajá. ¿Cuál es esa? A ver, dime para que No, todavía no, pues los artistas tienen que hacer. Ajá. Claro, Okay. actualizado, doctor. Gracias. ¿Y la dueña del circo cuándo va a ser interrogada? La dueña del circo, Keiko. Keiko, ¿no? Keiko, Susana Villarán, Claro, pues, Luis Alba ella tiene Castro, muchos personajes que todavía Ella están quedando al margen. manda. Sí. Bueno, muchas gracias. Nuestra amiga oyente que desde el Cercado de Lima nos acompaña con su sintonía. Estamos en el 212-5353, 212-5353, llámanos, participa. Solo las leyes, solo la prisión preventiva, solo el impedimento de salida puede frenar la corrupción en el país. ¿Ya con eso estamos contentos? ¿O tendría que haber otras medidas de carácter educativo, sociológico, que vayan a atacar la cultura, la idiosincrasia que tenemos en nuestra patria con respecto a estos temas? Doctor Jorge Pérez López, usted que es especialista en estos temas, el tipo penal, por ejemplo, en casos de delitos de corrupción, tenemos diversas modalidades. Quisiera que nos explique en términos generales estas modalidades desde concusión, colusión y todas estas. Claro. Primero, creo yo que el tipo penal más conocido de repente por la ciudadanía es el delito de corrupción de funcionarios, que es el cohecho, ¿no? Ajá. Cohecho tiene diversas tipologías, pero tiene una característica principal: es considerado un delito de encuentro, porque tiene que haber dos conductas, dos comportamientos. El comportamiento de una persona que corrompe a un funcionario público, el servidor público, ese es el cohecho activo. Ajá. Y está el cohecho pasivo, ese funcionario que se deja corromper, ¿no? El que no lo frena, el que no dice no, basta, ¿no es cierto? Y eso lo estamos viendo de repente ahora en la investigación que se le va a hacer a los congresistas, ¿no? Ajá. Posiblemente habrían cometido el delito de cohecho. Respecto al tema de la corrupción, creo que es un mal endémico. No creo que sea un tema solamente de instituciones. Creo que es un tema de toda la sociedad en su conjunto. Creo que tenemos un problema ahí grave. Porque, por ejemplo, si una persona, al ver que en la televisión un comportamiento ético, por ejemplo, la devolución de un dinero a un ciudadano extranjero, al ver esa noticia
piensa que en vez de que esa acción es una acción positiva, la ven negativa, indicando, por ejemplo, que es un tonto la persona que ha devuelto el dinero, estamos viendo que es un comportamiento social, ¿no? Creo que la sociedad es el problema. No una inversión en los valores. No hay ningún, digamos, avance en el tema de aprendizaje o de valores. Creo que es un problema principal que tenemos en la sociedad y el Estado no hace absolutamente nada en ello. Hemos visto, por ejemplo, en países como Suecia y Holanda que están cerrando cárceles por falta de presos, por ejemplo. Eso estamos viendo, se han convertido en centros comerciales, en mall. Y esto es interesante, porque acá en el Perú, ni bien se abre un penal, se llena, ¿no? Doctor, tanto Clody Guillén como usted han provocado que haya una avalancha de llamadas aquí a Capital. Se encuentra Blas en este momento llamándonos. ¿Qué tal si lo escuchamos un momento? Claro que sí. Muy bien. Adelante, Blas. ¿Cómo está, señor periodista? Buenos días. Buenos días. Soy Roberto Miranda, aquí en La Ley es la Ley por Capital. Gusto, don Roberto. Saludos también a sus panelistas. Gracias. Mire, la verdad es que nosotros, el pueblo, el ciudadano común, ya estamos cansados de ver tanta porquería en la política. Lo que han hecho con el presidente, a mi parecer, yo creo que ha tenido que ser investigado primero por el Poder Judicial, ¿no? Y después ya llegar a una conclusión y bueno, y si tenía que meterse a la cárcel se le mete, como a todos los corruptos. Pero a mí me deja una duda. ¿Qué pasa con esos congresistas, o sea, en este caso Fuerza Popular, que se prestaron, maquinaron, complotaron para grabar esos videos? Esa conducta también es criminal, porque nosotros vemos de que desde los 90 ellos han actuado siempre así. Entonces, ¿cómo parar a ese tipo de gente si sacamos a los que ellos acusan, ¿no? Y no los metemos presos a ellos, que son inmensamente más corruptos que todos los que ellos acusan? Entonces, no sé hasta qué punto estamos tapando todas esas cuestiones desde los mismos medios de comunicación. Muy buena tu reflexión. Muy buena tu reflexión, Blas, porque con la misma vara se debe medir a todos. Nos parece que eso debería ocurrir y, bueno, ya están advertidos aquellos que se encuentran todavía pendientes de allanamiento domiciliario, ¿no? Porque ayer hubo un allanamiento domiciliario durante 12 horas y hay otros que se están escapando, entre comillas, en la que no hay ninguna medida ni siquiera de impedimento de salida del país. Cuidado con la Fiscalía, cuidado con el Poder Judicial, que estén haciendo estas diferencias como nos está manifestando Blas. Son las 9:28, estamos con nuestros invitados. Jorge Pérez López, él es abogado, especialista en Derecho Penal con temas de corrupción, y Clody Guillén, sociólogo. Estamos también con ustedes en el 212-5353 y recibiendo también mensajes a través del WhatsApp 969-961-411 y tu cuenta de Twitter @capital967. Ya tenemos varios que se encuentran comentando acerca de este tema. Solo las leyes, solo la prisión puede frenar la corrupción. Hay otras medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Tú que eres padre de familia, tú que eres un joven de 18 años que acabas de culminar tu educación secundaria, tú que no vistes ningún Vladivideo porque recién habías nacido. ¿Cuál es tu parecer? ¿Qué es lo que pasa en nuestro país? La corrupción, como lo ha dicho aquí Clody Guillén, que es el sociólogo que nos acompaña, se encuentra enquistada en las instituciones y esto significa también poder reflexionar acerca de la manera, forma y modo cómo ingresan a nuestras instituciones públicas los empleados o servidores públicos. Creo que ese es el kit del asunto. Son las 9:29. Nos vamos a ir en una pausa porque tenemos mucho más aquí en Capital. En La Ley es la Ley. Poder y más poder. Por la plata, por la patria. En Capital, soy Roberto Miranda. En La Ley es la Ley, como todos los domingos a las 9 de la mañana, reflexionando contigo, desmenuzando contigo, descifrando contigo la situación política que está viviendo, sufriendo nuestro país, con esta crisis política que llevó a la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski y a la juramentación
como nuevo presidente constitucional del ingeniero Martín Vizcarra. Bien, estamos en línea con Raida, porque ella también quiere participar. Gracias por tu sintonía y tu paciencia. Adelante, Raida. Bienvenida a Capital. Gracias, buenos días con todos, los del panel. Sinceramente, muy atenta escuchando tu programa. Ajá. Y la versión dada por el sociólogo tocó el tema de que esto de la corrupción es algo ya de trayectoria histórica. Ajá. Se supone que nuestro país sabemos que ha sido conquistado por los españoles. Usted dijo que si esta corrupción o lo de la corrupción lo llevamos en los genes. Yo creo que la corrupción y la corruptela pues es un círculo vicioso que se ha convertido en nuestro país como un cáncer enraizado que necesita pues cierta terapia social que se debe incluir incluso en la currícula educativa. Currícula educativa, muy buena propuesta, muy buena propuesta. De que en la escuela de padres se debe inculcar a los futuros y a los padres y a los niños que están, a las mujeres en especial que están en esa edad reproductiva, pues ya criar a los hijos de una manera correcta. Yo creo que nadie nace sabiendo cómo educar a los hijos, pero la raíz, se tiene que tratar la raíz. Acá lo único que sabemos es sancionar a los que pecan, a los que corrompen, a los corruptos, los corrompidos. Tratamos de aliviar los síntomas, pero no vamos a la raíz de la enfermedad. Muchas gracias, Raida. Estamos también con Guillermo, me parece que todavía se encuentra en línea. Guillermo, gracias por tu sintonía y también tu paciencia. Bienvenido a Capital. Sí, buenos días, ¿cómo están? Miren, yo tengo una reflexión muy corta. Es un tema de que acá en el Perú hemos pasado por diferentes gobiernos, pero hemos pasado por muchas heridas que no han sido curadas. La última gran herida que hemos tenido ha sido el terrorismo. Desde la época del terrorismo, ¿cuántas veces el pueblo ha sido maltratado, humillado y no se pudo llegar a una pacificación, salvo en el gobierno de Fujimori, que bueno, se pudo lograr eso, pero aún no curamos esas heridas. Hay mucha gente que viene con esos pequeños traumas de atrás y lamentablemente el país no ha sabido poder curar ese trauma que hemos pasado, ¿no? De no poder caminar seguro en la calle y que ahora nuevamente vuelve a salir, pero en una forma menor, a través de la delincuencia, la violencia de la mujer. Entonces el gobierno nunca, me parece que nunca se ha preocupado por su pueblo. Se ha preocupado más que nada por llegar al poder y hacer del esfuerzo de este pueblo su banquete, ¿no? Llevarse el dinero, tener a sus familiares estudiando en el extranjero. Y aparte de eso, nunca se fijó por las cosas básicas de este país, que es cuidar su salud, ver su trabajo y mirar también una muy buena educación. Gracias, Guillermo, por tu participación. Estamos acá con un sociólogo que es Claudi Guillén, que ya te ha escuchado y también creo que él va a contestar tus aseveraciones, tus afirmaciones con respecto a estos traumas que todavía al parecer no se han superado, pero se han convertido más bien en otras formas delictivas que estamos sufriendo en nuestra sociedad. Se encuentra Iván desde Surquillo. Buenos días, Iván. La ley es la ley por Capital. Aló, buenos días. Llamo desde Surco. Bueno, perdón, de Surco. Sí, adelante, gracias. Iván. Sí, bueno, la raíz de la corrupción es la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque esta norma principal y muchas leyes que se basan en ella desmantelan o quitan poder al Estado en lo que es la fiscalización. Tanto es así que la Procuraduría no puede fiscalizar al sector privado como antes del 93. Y la mayor corrupción que hay en el Perú, como lo vemos ahora, viene de empresas privadas que coimean o corrompen al Estado o hacen leyes a favor del sector privado en perjuicio del interés público. Entonces vemos, por ejemplo, el caso de Odebrecht. Nunca hubiera pasado con una constitución que fiscaliza al sector privado y da poder a la Fiscalía como a la Procuraduría para la prevención del delito. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿dónde estaba la inteligencia de la policía tantos años para no descubrir tremendo robo? Porque supone que la policía tenía que haber hecho una labor de prevención o detección de esa millonaria estafa que han hecho varios gobiernos con el dinero de los pobres. Muchos pobres no han podido curarse, no han podido estudiar, no han podido atender sus necesidades básicas, mientras que políticos con empresas privadas
pagaban 5 veces el valor de una carretera a empresas extranjeras. Así es, ¿no? Con el pretexto de las adendas. Ese gran robo es porque lo permite la Constitución, porque la Constitución santifica la inversión privada y le da permiso en todo. Te agradecemos, Iván. Hay que cambiar las leyes. Iván, te agradecemos por tu reflexión. Hoy es un domingo de reflexión realmente y creemos que estamos en familia, debemos hablar en voz alta en la casa, en el hogar, compartir esta situación porque no podemos repetir. De acá a 20 años no quisiéramos que se vuelva a repetir porque hay un ciclo, el ciclo del Vladivideo al Mamanivideo. Transcurrieron 18 años prácticamente y estamos en lo mismo. Bueno, regresamos con nuestros invitados. Jorge Pérez López, él es abogado especialista en Derecho Penal y en Corrupción de Funcionarios por la Universidad Autónoma del Perú, y el sociólogo Clody Guillén. Doctor Jorge Pérez, usted acaba de escuchar ya las intervenciones de nuestros oyentes y televidentes. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo podríamos reaccionar? Porque quedó pendiente también hablar acerca de otras modalidades de corrupción. Bueno, me interesó mucho lo que dijo la oyente, creo que se llama Raida, la primera. Raida, ajá. Porque tiene muchísima razón. Ella indica que solo nos preocupamos en reprimir el delito, y eso hemos indicado que no genera disminución, la represión. Tiene mucha razón. El derecho penal solo se preocupa del que ya cometió el delito. Por eso la criminología decía que el derecho penal no previene el delito, porque llega tarde. Cuando llega el derecho penal es cuando ya se consumó el delito. Entonces, no puede ser el único instrumento que podemos utilizar como sociedad para combatir la corrupción. Perfecto, entonces la educación. La educación es importante. ¿Pero le dejamos la educación solamente a las aulas o dejamos la educación también dentro del hogar? En general. ¿Por qué? Porque en el ámbito del derecho penal hay dos tipos de controles. El control social informal y el control social formal. Llegamos al control formal, que es el derecho penal, cuando falla el control informal. ¿Cuál es el control informal? La familia, por ejemplo. Qué importante es. Lo que tú dices es trascendental. En las familias tenemos que hablar acerca de esto. El barrio, el colegio, la universidad. Por ejemplo, ¿cuántos cursos de ética tenemos en los colegios? Antes teníamos educación cívica. Creo que en la actualidad ya ni siquiera ese curso existe. En las universidades, ¿no? La deontología jurídica, la deontología forense, prácticamente olvidado. Pero ahí quisiera yo pedirle a Clody Guillén, Clody, usted que es sociólogo, se aplaude a veces la criollada, se aplaude a veces el hecho de que, caramba, mira, me enriquecí con este puesto de trabajo o hice tal y cual gestión o maniobra. Y hasta en las APAFAS, ¿eh? Hasta en las APAFAS, en las asociaciones de vivienda, propietarios, inquilinos, ahí donde hay recaudación de dinero, también hay corrupción. Mira, yo quisiera partir de algo. Cuando hablamos de corrupción, nosotros decimos que tiene consecuencias políticas, como traerse un presidente abajo o bajarse un congreso, y tiene consecuencias económicas, o sea, el empobrecimiento de las personas a partir del enriquecimiento de unos pocos. Pero, sin embargo, esas no son las únicas consecuencias que tiene la corrupción. Hay una consecuencia que todos los investigadores sociales o los investigadores de la corrupción la obvian, no sé si tendenciosamente, pero la están obviando y no la traen, que es realmente algo que todos deberíamos tener en cuenta, y consiste en que la corrupción tiene también una consecuencia social. Y es a lo que tú dices, esa criollada. Mira, tú escuchas en la calle personas que dicen algo así como: bueno, voy a votar por él porque roba, pero hace obras. Sí, pues. O algún chiste que circuló hace algún tiempo a raíz de que un candidato, un alcalde se estaba presentando a la reelección y perdió frente a otro candidato. El chiste era: pobrecito, perdió su platita que había robado. Entonces nosotros nos estamos acostumbrando a ver la corrupción como algo normal. 5 palitos sin mover un dedo. ¿Es la nueva? Es la nueva. Y mira, y ahí, por ejemplo, yo te pregunto y le pregunto a los oyentes y a las personas, un alcalde en su gestión ganará pues 1 millón de soles, pero en su campaña invierte 5. ¿De dónde, no? ¿Quién lo financia? Sobre todo, ¿por qué invierte 5 si sabe que va a recuperar solo 1? Ahora ya debemos sospechar de todas esas pancartas que se están publicando, ¿no es cierto? Millonarias. Ese es el peor riesgo. El riesgo es que el capital ingrese a la política y finalmente pues estén las preventas que hemos visto. Son preventas prácticamente. Preventas, porque tú te vas te vas a ver en la obligación de devolverlas. Y ya está visto, Odebrecht es un caso. Odebrecht apostó a varios caballos.
para ver con cuál ganaba. En realidad, pues es la corrupción al máximo nivel. Pero aquí tenemos cosas que nosotros tenemos que rescatar, ¿no? Esta experiencia reciente, por ejemplo, de una persona que finalmente dice que es capaz de colocar funcionarios públicos y después se retracta diciendo que es fanfarronada. Pero en realidad, pues esa es la cultura, ¿no? Es parte de la cultura de las personas que queremos demostrar que tenemos poder. Y lamentablemente, pues puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira que ha colocado a personas, pero es necesario que se investigue. Es necesario que se investigue y que se sancione. Y que se sancione, sobre todo, porque en realidad la investigación también constituye un acto pedagógico. No concuerdo ampliamente con las personas que pensamos que debemos insistir en la educación de los niños, pero la pregunta está en que si solamente basta la escuela y la familia para educar niños. Mi respuesta siempre va a ser que no, porque el Estado como Estado tiene servicios sociales en los cuales participan personas, niños, adultos y adultos mayores, que ellos deben exigir que los pocos recursos que da el Estado para su atención sean gastados en eso. En eso. O sea, estamos regresando... Que no haya una malversación. Que no haya malversación ni distracción de recursos. Mira, tú tienes, por ejemplo, que una institución que tiene la obligación de darles alimentación, por así decirlo. Tienes personas que siendo dirigentes de esa misma institución 10, 15, 20 años y no ha habido elecciones ni remoción de esas personas. Tienes usuarios que se han hecho padres y ahora sus hijos siguen siendo usuarios. Y el servicio sigue brindándose y ya no necesariamente ese servicio se está dando a personas que lo necesitan. Esa es una forma también de corrupción, porque la corrupción no solamente es lo que hacen los políticos, la corrupción es lo que está también debajo de la actividad política en las propias instituciones. Y sobre todo, nosotros los ciudadanos debemos ejercer control y vigilancia. La educación no solamente debe ser formal, debe ser informal. Debe fortalecerse estrategias de educación social. Clody, esos aspectos de sociología que nos estás dando, porque las ciencias sociales tienen mucho que ver, no solamente es el derecho, las ciencias penales, muchas veces piensan, no, más sanción, hay que duplicar los plazos de prescripción, hay que sancionar con pena de cárcel. Y pensamos que esa es la panacea, el remedio. Y no sabemos que debemos trabajar con nuestras generaciones, las nuevas generaciones. Claro, es que ocurre que ante la posibilidad de la sanción aparecen nuevas estrategias. Claro. Para evadir la sanción. Para sacarle la vuelta a estas leyes. Son las 9:45. ¿Qué tal? Nos vamos a una pausa. Tenemos más llamadas del público y vamos a regresar incluso con palabras del señor presidente constitucional, el señor presidente de la República, Martín Vizcarra. Regresamos en un instante. No te muevas de Capital porque queremos tu opinión. Aquí en Capital tu opinión importa. Seguimos con La Ley es la Ley. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. 9:48, estamos aquí en Capital con La Ley es la Ley. Soy Roberto Miranda con dos invitados, con Jorge Pérez, él es abogado especialista en Derecho Penal, que tiene que ver con temas de corrupción, y Clody Guillén, sociólogo, porque necesitamos realmente que esto no sea solamente visto desde el punto de vista de la sanción, sino también de la prevención. Y como ustedes saben, el día viernes se adelantó la Semana Santa, señores. El día viernes el señor Martín Vizcarra tuvo su entrada triunfal. Su entrada triunfal en el Jerusalén del Congreso. Con vítores, con aplausos, con aleluyas, con hosanas, un poco más ramos, alfombra roja para el señor Vizcarra, que ojalá no sea crucificado por esa misma, no iba a decir gentuza, por esa misma gente que estuvo ahí aplaudiéndolo en su ingreso al Congreso de la República. Y esto fue lo que dijo. Vamos con el audio y con el video, mi querida Vanessa Alexander. Llegó el momento de decir basta. Los graves acontecimientos que se han conocido en los últimos tiempos ameritan que se esclarezcan responsabilidades y que cualquier tipo de irregularidad cometida sea penada como corresponde. Pero al mismo tiempo, lo que ha sucedido debe marcar el punto final de una política de odio y confrontación que no ha hecho otra cosa que perjudicar al país.
cuando esté constituido el nuevo gabinete, que será completamente nuevo, él o la presidenta del Consejo de Ministros dará el detalle de las políticas de Estado que emprenderemos. Pondremos nuestro mayor esfuerzo en la lucha contra la corrupción. Seremos muy firmes en el combate contra todas aquellas acciones que estén reñidas con la ley. Vengan de donde venga y cueste lo que cueste. Llegó el momento de decir basta y al final cueste lo que cueste. Bueno, sinceramente le digo, durante el tiempo que tengo de vida he escuchado estas frases, esta película ya me la conozco, ya la he visto varias veces, ya la he escuchado varias veces y usted que está viéndonos y nos está escuchando por Capital seguramente dirán lo mismo. Ya está trillado esas frases, están trilladas esas frases, pero realmente siempre hay que tener algo de esperanza. Hay que tener algo de esperanza. Y decíamos que el señor Martín Vizcarra entró el día viernes cual Jesucristo a Jerusalén, ¿no? Montado en un pollino. Hoy es Domingo de Ramos, todos los católicos ya están celebrando en las iglesias el Domingo de Ramos, entre vítores, aplausos, hosanas y el consenso de todas las bancadas. Algunos decían, claro, pues los congresistas quieren asegurarse hasta el 2021. Por eso están buscando un títere, alguien con quien a quien lo pueden manejar. Otros decían, no, es la sucesión constitucional que tenemos que respetar, es una sucesión democrática y a quien le corresponde asumir la responsabilidad de ser el jefe de Estado es al señor Martín Vizcarra, a quien le deseamos muchos éxitos, porque el éxito de él es el éxito de todos los peruanos. Pero desde el punto de vista sociológico, quisiéramos un poco seguir desentrañando esto. Clody Guillén, usted es el sociólogo que nos acompaña esta mañana. ¿Qué es lo que hay que hacer? Le hemos preguntado a nuestros oyentes. Algunos nos hablan de educación. Usted nos ha hablado de educación formal y de educación informal. ¿En dónde debe la familia, en dónde debe el individuo, dónde debe la sociedad invertir para que estas cosas no ocurran de aquí a 20 años? Bien, mire, el Estado, así como genera sus mecanismos de protección, también genera sus mecanismos de autodestrucción. Ajá. En este momento tenemos la Estrategia Nacional de Educadores de Calle, es un programa del INAVIF, tenemos los Centros de Desarrollo Integral de la Familia que también son del INAVIF. Sin embargo, en la gestión del presidente Toledo y de la señora Romero, estos programas pues se han venido a menos. Y estos son programas que podrían contribuir al fortalecimiento de los valores, al fortalecimiento de la familia, al fortalecimiento de las estrategias de vigilancia ciudadana para prevenir conductas de riesgo asociadas a la corrupción e incluso a la violencia doméstica y patologías de este tipo. Hay que hacer un deslinde también en lo que es la educación formal, que es cierto, habría que tener en cuenta algunos cursos en la escuela y en las universidades seguramente respecto a lo que es los valores, la ética, la deontología, la conducta social, el buen trato, la cultura de paz. ¿Usted está viendo que el gobierno o las instituciones están invirtiendo en medios de comunicación masivo con campañas de este tipo? A ver, yo iría por otro lado. Sabemos ya cuánto invirtió el gobierno saliente, el presidente Kuczynski, en su aparato de prensa. No solamente la publicidad que mereció de repente una cuestionada ley del Congreso, sino cuánto aumentó su equipo de prensa. Casi llegó al 1.000.000 de soles en la planilla mensual. Eso tendría que verse, porque es necesario que la inversión en comunicación no sea una inversión en decir qué es lo que yo estoy haciendo, sino sea una inversión en decir qué es lo que necesita la población. ¿Qué es lo que necesita la población? Mira, así es. yo no conozco ninguna campaña que haya tenido énfasis en el tema de los valores. No conozco una campaña que haya tenido énfasis en el tema de prevenir la corrupción. Más bien al contrario, tenemos pues que el propio Ministerio de Cultura alienta estrategias comunicativas como las del cine, que tienen que ver con temas de antivalores. Películas que no contribuyen a nada, revistas que no contribuyen a nada. Entonces, personajes que tampoco tienen un buen... Claro, en todo caso podrían ser personajes históricos que deberían revisarse como desde los errores que cometieron y no más bien como las personas a las que hay que imitar. Así es. Estamos con Ricardo, él nos está llamando desde La Victoria. Buenos días, señor.
¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a La Ley es la Ley por Capital. A tus órdenes. Está bien, he estado escuchando a los ponentes. Me interesa que escuche lo que voy a decir el señor sociólogo. En realidad este problema de la corrupción, ¿no?, tiene raíces históricas muy largas, ¿no? Y nos va a faltar tiempo para describir, ¿no?, desde la llegada de los españoles. Pero sería conveniente repasar un librito que se llamó La historia de las guerrillas del 65, de Gonzalo Aní Castillo. Entonces, allí, la guerrilla del 65 es un fenómeno que sucede antes, la del Sendero Luminoso, por eso lo cito. Allí revelan muchas cosas que originaron muchos levantamientos, alzamientos, y cómo la fuerza pública es utilizada para la injusticia, para proteger la corrupción, hacendados realmente que abusaban de los campesinos, y cuando que el afectado iba a quejarse a la comisaría quedaba preso, etcétera, ¿no? Y muchas barbaridades que la misma iglesia denunciaba. Y entonces situaciones así originaron las condiciones para el alzamiento armado. Ahora que dicen que nos van a enseñar en los colegios y se debe enseñar, ¿no?, es algo de la lucha contra el terrorismo, se debe decir la verdad, por qué se originaron esos movimientos, por qué se originó, por ejemplo, el alzamiento de Tupac Amaru, tal como fue, la guerrilla de 65, la de Sendero Luminoso. ¿Cuál fue la verdadera causa? No basta decir que hicieron mal en Tarata, mataron a este, al otro, sino qué causó, qué originó. Y lo que originó es simple y llanamente esto que estamos viviendo, la corrupción generalizada en todos los niveles de la sociedad. Necesitamos reflexionar, Ricardo, tienes razón, necesitamos reflexionar acerca de, digamos, no solamente los síntomas, sino las causas verdaderas de esta corrupción. Gracias por sus llamadas. Estamos en el 212-5353. Las últimas ya intervenciones de nuestros invitados. Doctor Jorge Pérez López, ¿qué podríamos decir con respecto a este tema tan amplio acerca de la corrupción? Pero también usted nos estuvo refiriendo acerca de la ausencia de campañas pro valores que tenemos actualmente en nuestra sociedad. Así es. Y lo que preocupa también que los medios de comunicación tampoco se comprometen con esto. Los medios de comunicación son los primeros que critican, pero tampoco se están comprometiendo. Entonces tendría también que el Estado pensar, teniendo en consideración que los medios de comunicación influyen a muchísimas personas, pensar también en los antivalores que vemos en la televisión. Y además también trabajar en el tema de la educación, el tema de los valores, que no se pierda la posibilidad que tiene el padre, que es un derecho reconocido por el Código Civil, de corregir a sus hijos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, que ya con el paso de los tiempos se hace más difícil eso. El padre que corrige a sus hijos, claro que evitando el abuso, evidentemente, pero son más bien agredidos también por los medios de comunicación, ¿no? Y eso preocupa, porque es, digamos, el primer control social informal que existe. Es el hogar. El hogar es Hay un derecho a la corrección moderada, como decía antes el Código de los Niños y Adolescentes, que esta a su vez ha sido mal entendida porque no es violencia, sino más bien es una reprensión que debe haber, pero que debe enderezar, ¿no es cierto?, la educación de nuestros hijos. Clodi, quisiéramos escucharte ya en esta parte final del programa. Mira, es una preocupación en realidad porque las personas están invisibilizando la corrupción, como ya dijimos. Los medios de comunicación no contribuyen. Tú tienes ahora un profesional, un economista de trayectoria, que te llega a decir, soy desordenado, no he llevado bien mis cuentas. No me di cuenta, ¿no?, que habían ingresos en mi empresa unipersonal. Pero todos sabemos pues que eso es mentira. O sea, hay que ser bien inocentes para pensar que eso no es verdad. No acuso a las personas porque no me corresponde, supongo que debe ser un juez, un fiscal. Pero no nos pueden tomar el pelo, ¿no?, con ese tipo de versiones. Evidentemente, pues, y lo peor de todo es que hay gente que dicen que es verdad, que somos descuidados, pues. O sea, hay gente que legitima ese discurso y lo acepta como válido, y finalmente la persona que nos hizo daño termina siendo el pobrecito. El pobrecito. Tremendo. Y eso es algo que no debemos permitir. Lamentablemente, sea quien sea la persona, sea tu familiar, sea tu primo, sea tu hijo o tu padre, tú tienes que denunciar el hecho de corrupción. La familia es absolutamente importante para formar valores. Pero no basta la familia, tienes la escuela, tienes la iglesia, tienes el centro de salud, tienes el colegio, tienes todas las instituciones, tienes el los medios de club, ¿no es comunicación. cierto? El club de amigos o la agrupación, los pares, de repente femenina o juvenil que hay en el barrio. Todos tenemos que aprender a hacer vigilancia ciudadana y contención de situaciones de corrupción. Si uno tiene conocimiento de algo, tiene que denunciarlo. Y aquí viene la importancia, para mi punto de vista,
de la convocatoria que ha hecho el presidente. Él ha dicho que se va a hacer un pacto social contra la corrupción. Esperemos que eso nos quede solo en el discurso y esa invitación abierta realmente dé la posibilidad que las personas o las organizaciones, llámese sindicatos, llámese gremios laborales, llámese medios de comunicación, llámese lo que sea, que hagan denuncia y que esas denuncias sean acogidas. Así es, que haya un seguimiento y pueda finalmente sancionarse a los responsables. Hemos terminado ya prácticamente el programa, agradeciendo a todos los tuiteros que también nos han acompañado a la pregunta ¿cómo exterminar el cáncer de la corrupción que ataca a nuestra sociedad y en particular a las autoridades? Hay varias respuestas, rescatamos una de Javier Larrabiur que dice si queremos salir de esta inmoralidad debemos incentivar la educación. Una persona educada no roba, así tenga la oportunidad. Cede el asiento a las personas mayores y necesitadas, da las gracias cuando tiene la oportunidad de ayudar a otro. Una sociedad educada vuelve grande a un país. Gracias, Jorge Pérez, abogado especialista en Derecho Penal. No sé si ustedes con Clody tienen algún teléfono, algún correo, alguna página web donde podrían tal vez interactuar con nuestros oyentes que han quedado con ganas de hacer algunas preguntas adicionales. Claro que sí, mi teléfono es 996-9030. 996-9030, ahí lo pueden ubicar al doctor Jorge Pérez López y a nuestro amigo Clody Guillén, sociólogo. Bueno, en realidad yo quisiera compartir de repente muchas cosas que están pasando en la página del sindicato al que yo represento, es el Sindicato de Trabajadores del INAVIF. Ahí tenemos información respecto a la situación, en todo caso, de corrupción que se presenta en nuestra propia institución. Muchísimas gracias, Clody y Jorge, y a todos ustedes por habernos acompañado en este programa, el primer programa del domingo de otoño, ¿no? Porque ya estamos en otoño, aunque todavía el calor y el sol nos están acompañando. No se olviden que esta es una semana especial para los cristianos, para los creyentes. Es la Semana Santa, hoy es el Domingo de Ramos, y esperamos, pues, como decíamos, que después de la entrada triunfal de Martín Vizcarra no lo crucifiquen, ¿no? Dejémoslo trabajar y que no haya más Judas, no haya más fariseos que se rasguen las vestiduras al estilo Caifás, que puedan estar acusando a diestra y siniestra sin pruebas. Queremos pruebas, queremos sanciones. Reflexionemos, estamos en el inicio de una semana, la Semana Santa. Con ustedes será hasta el próximo domingo, Dios mediante, y lo dejo con Roberto Candela en Tu Negocio, Tu Marca, aquí por Capital.